Dicen que con los años los recuerdos se van volviendo suaves, que el dolor se disuelve y lo que queda es luz, como la que se filtra entre los olivos en la tarde. No sé si eso es verdad para todas, pero para mí cada memoria es una llama. Algunas calientan, otras todavía duelen. Ahora que mis cabellos se han vuelto como la lana del invierno, que mis rodillas tiemblan al levantarme y que el mundo parece girar más rápido de lo que puedo seguir, siento que ha llegado el momento, no para hablar de mí, sino para hablar de lo que vi, de lo que viví, de lo que fui testigo, no como una santa, no como una estatua, sino como una mujer, una madre. Hola, soy María, y esta es mi historia, y también es la de mi hijo Jesús. Nací en Nazaret, una aldea pequeña, de casas humildes, calles de tierra y muchas voces que se conocían entre sí. No éramos ricos, pero tampoco pobres del alma. Teníamos lo justo y nos aferrábamos al Dios de nuestros padres con cada oración, con cada gesto cotidiano. Mi madre, Ana, era una mujer fuerte y callada. Me enseñó a hilar, a cocinar, a orar y a observar el cielo con esperanza. Mi padre, Joaquín, trabajaba con la madera y tenía las manos ásperas y cálidas. Crecí entre telares, cantos del Salmo y relatos de mujeres como Débora, Ruth o Esther, cuyos nombres me fascinaban más que los cuentos de las niñas del vecindario. Desde pequeña me sentí diferente. No mejor, no especial, solo distinta. Había algo en mi pecho que se movía cuando escuchaba las escrituras. A veces, mientras molía el trigo o encendía el fuego, sentía que algo grande iba a pasar, aunque no sabía qué. Soñaba con el Mesías, con el libertador prometido, pero jamás imaginé que lo vería con mis propios ojos, y menos aún que sería mi hijo. Me comprometieron con José cuando apenas era una jovencita. No fue por obligación. Lo respetaba. Era un hombre justo, bueno, de palabra pausada y mirada noble. Nunca me levantó la voz. Nunca buscó sobresalir. Su amor no era de poemas, pero sí de actos. Y aunque apenas comenzábamos a conocernos, yo sabía que Dios me lo había puesto en el camino por una razón. Lo que no sabía es que mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Fue al amanecer. El aire aún estaba fresco y yo me encontraba sola en casa, preparando un tejido que mi madre me había pedido. El silencio era tan profundo que podía oír el hilo rompiéndose entre mis dedos. Y entonces, de repente, una presencia. No entró por la puerta, no hizo ruido, pero supe que no estaba sola. Levanté la mirada y allí estaba. Un hombre, pero no como los hombres que conocía. Su luz no hería, pero lo iluminaba todo. Su voz era suave, pero firme, como si las montañas se inclinaran cuando hablaba. Me llamó por mi nombre. Me dijo: Alégrate, muy favorecida. El Señor está contigo. Sentí como mis piernas temblaban. Mis labios quisieron responder, pero el miedo me cerró la boca. ¿Favorecida? ¿Yo? ¿Una joven de Nazaret, de un pueblo pequeño, sin riquezas ni estatus?
¿Cómo podía yo ser llamada así? Entonces lo dijo, con claridad, con una dulzura que parecía envolverme. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin. Me quedé sin aire. Pensé en José, en mi familia, en lo que dirían. Aún no estaba casada. ¿Cómo sería esto? ¿Qué pasaría con mi vida, con mis planes, con mis sueños? Pero dentro de mí había una certeza. Dios me estaba pidiendo algo grande, algo que ni siquiera podía imaginar. Y aunque me temblaba el cuerpo, sentí que mi alma decía sí antes que mis labios. Respondí: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». El ángel se fue, pero yo ya no era la misma. Tras aquella revelación, mi corazón ardía. No podía quedarme quieta, no podía guardar sola ese misterio tan grande. Así que partí hacia la región montañosa, a visitar a mi prima Isabel, que también había recibido un milagro, un embarazo en su vejez. Ella también había sido tocada por Dios. Recuerdo cuando llegué a su casa, apenas crucé la puerta y la saludé, el bebé que llevaba en su vientre saltó de gozo, y ella lo supo. Me miró con una mezcla de asombro y gozo y exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». En ese momento comprendí que no estaba sola, que lo que me sucedía no era un secreto que debía esconder, sino una historia que debía ser vivida con fe. Me sentí fortalecida. Allí en la casa de Isabel, en medio del campo, entre mujeres que creían, mi alma cantó, no con una melodía que todos oyeran, sino con una oración que todavía hoy muchos repiten. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Me quedé con Isabel unos meses, y cada día sentía crecer no solo mi vientre, sino también mi esperanza. Lo que llevaba adentro no era solo carne y sangre, era promesa, era vida para el mundo. El nacimiento de Jesús nunca lo olvidaré. Aquella noche fue hermosa pero caótica, no solo por lo que pasó, sino por cómo lo viví. Habíamos viajado a Belén porque el emperador César Augusto había ordenado un censo. José, mi esposo, era de allí y debía registrarse en su ciudad natal. El camino fue largo, polvoriento, agotador, y yo estaba en los últimos días de embarazo. Cada paso era más difícil, pero José caminaba a mi lado, con el cuidado de quien custodia un tesoro. Al llegar a Belén todo estaba lleno, cada casa, cada rincón ocupado. Buscamos un lugar con urgencia, pero solo encontramos puertas cerradas. Finalmente, alguien nos ofreció un lugar donde guardaban animales, un establo, un lugar pequeño, humilde, donde el aire olía a heno y a tierra. Fue allí donde nació mi hijo, sin parteras, sin camas limpias, sin manos expertas. Solo José, Dios y yo. El dolor me partía, pero mi fe me sostenía. Cuando lo escuché llorar por primera vez, no supe si reír o llorar. Lo envolví en lo que tenía, lo apreté contra mi pecho y miré su rostro. Era un bebé, pequeño, frágil, con los ojos aún cerrados, pero supe que era más que un niño. Lo acosté en un pesebre, el mismo donde comían los animales. El Hijo de Dios, en una cuna de madera y heno.
Qué ironía tan divina. Y sin embargo, no había otro lugar donde él debía estar. Su humildad empezaba allí. Esa misma noche llegaron pastores. Pastores, no reyes. Hombres rudos, de manos agrietadas, que olían a campo. Me contaron que habían visto ángeles en el cielo, que les habían dicho: Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Miraban a mi hijo con una mezcla de respeto y maravilla. No sabían cómo nombrarlo, y yo los entendía. ¿Cómo pones en palabras lo que solo el alma puede entender? Esa noche, mientras todos dormían, yo lo miraba. Lo tenía en mis brazos y le susurraba: estoy aquí, soy tu madre, pero tú eres mi Salvador. 8 días después de su nacimiento, como mandaba la ley, circuncidamos al niño. Le pusimos por nombre Jesús, tal como el ángel lo había dicho antes de que yo quedara embarazada. Jesús, el nombre que aún no sabía cuánto me haría temblar de amor, de temor y de entrega. Pasados los días de purificación, José y yo subimos al templo en Jerusalén para presentarlo al Señor. Éramos uno más entre tantos padres que llevaban a sus hijos ese día. Yo lo sostenía entre mis brazos con el corazón palpitando, como si supiera que algo importante estaba por suceder. Y sucedió. Entre la multitud apareció un anciano. Lo recuerdo bien, su nombre era Simeón. Sus ojos estaban cansados por la vida, pero su mirada tenía la profundidad de alguien que había esperado toda su vida por algo o alguien. Cuando me vio, se acercó con lentitud, como si sus pies ya supieran a quién caminaban. Nos pidió tomar al niño en brazos, y yo, no sé por qué, pero confié. Le entregué a mi pequeño, a mi Jesús. Simeón lo sostuvo, lo alzó al cielo como si ofreciera al mundo una joya celestial, y dijo: Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la luz que alumbrará a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Sus palabras me estremecieron. Me miró directamente a los ojos y luego dijo algo que nunca pude olvidar y que desde ese día se quedó conmigo como una sombra larga. Este niño está destinado a provocar la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Y a ti, mujer, una espada te atravesará el alma. ¿Una espada? No entendí en ese momento. ¿Cómo entender algo así mientras tienes a tu hijo en brazos, con la vida apenas comenzando? Pero sus palabras fueron como una advertencia sagrada, como si Dios me susurrara al oído: prepárate, María, este amor también dolerá. Y lo hizo. Porque ser madre de Jesús fue también aprender a entregarlo, a dejarlo ir poco a poco a su propósito, a saber que, aunque lo había llevado en mi vientre, él no me pertenecía solo a mí. Y esa espada, sí, esa espada la sentiría muchas veces más adelante, pero aún no, aún tenía a mi niño, y cada vez que lo abrazaba, cada vez que su manita apretaba uno de mis dedos, oraba en silencio: Señor, ayúdame a no soltarlo cuando llegue el momento, ayúdame a amarlo como tú lo amas, incluso si eso me rompe. Yo pensaba que lo más difícil ya había pasado. El parto en Belén, la mirada desconfiada de muchos, las noches sin dormir, pero nada nos había preparado para lo que vendría después. Jesús tenía apenas unos meses cuando unos hombres llegaron desde muy lejos. Eran sabios,
estudiosos de las estrellas, extranjeros que no hablaban como nosotros y que sin embargo sabían más de mi hijo que muchos de los nuestros. Los vimos llegar con sus regalos y su asombro, oro, incienso y mirra, y con cada objeto una promesa misteriosa. Decían que habían seguido una estrella, una señal del cielo que les había revelado el nacimiento del Rey de los judíos. Esa frase me estremeció, porque yo sabía que Jesús era rey, pero también sabía que esa verdad no sería bien recibida por los poderosos de la tierra. Los sabios se marcharon, pero dejaron tras ellos una estela de inquietud. Y esa misma noche el ángel volvió, como la vez que me anunció el milagro, pero esta vez su voz llevaba urgencia. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Herodes buscará al niño para matarlo. Matarlo. Esa palabra golpeó como un trueno. José me despertó de inmediato y sin decir más, empezamos a empacar lo poco que teníamos. Yo lo tomé en brazos, lo envolví en su manto y sin mirar atrás salimos en la oscuridad. No era una caravana. No había soldados protegiéndonos ni parientes acompañándonos. Éramos una familia fugitiva, guiados solo por la fe y por el amor desesperado de unos padres que querían salvar a su hijo. El camino a Egipto fue largo, polvoriento, silencioso. A veces caminábamos de noche para evitar ser vistos. A veces nos escondíamos en cuevas o entre arbustos y yo solo pensaba, ¿cómo es posible que aquel que vino a salvar el mundo tenga que huir del mundo? Pero también comprendí algo profundo. Dios mismo conoció el exilio, el frío, el miedo, la huida. Jesús, siendo un bebé, ya compartía la fragilidad de los que no tienen tierra, ni techo, ni patria. En Egipto vivimos entre desconocidos, escuchábamos otra lengua, comíamos lo que podíamos y cada noche José y yo nos turnábamos para cuidar a Jesús. Y aunque estábamos lejos de casa, nunca nos faltó nada. Dios proveyó, a veces por la generosidad de extraños, a veces con milagros que solo nosotros podíamos ver. Nos quedamos allí hasta que Herodes murió, y cuando llegó la señal del cielo, volvimos a nuestra tierra, aunque nada era igual. Al llegar a Nazaret, nadie nos preguntó mucho, pero todos sabían que habíamos escapado por la vida de nuestro hijo. Algunos nos miraban con respeto, otros con sospecha, pero a mí ya no me importaba. Yo tenía a mi niño, lo había salvado, o más bien, Dios lo había guardado. Años después, al ver el miedo en los ojos de otros refugiados, en los llantos de madres huyendo de guerras o persecuciones, entendí que mi historia era también la suya, que Dios conoce lo que es sentirse extranjero, perseguido, amenazado, porque Él lo vivió con nosotros en Egipto, y yo nunca volví a ser la misma. Después del regreso de Egipto, encontramos algo de paz en Nazaret. No era una ciudad grande ni importante, era un pueblo pequeño, humilde, de gente trabajadora. A nadie le importaba demasiado lo que ocurría allí, y sin embargo, en ese rincón olvidado del mundo, el Salvador estaba creciendo. Jesús era un niño diferente, sí, pero también era un niño como cualquier otro. Reía, corría, tropezaba, hacía preguntas interminables. A veces se lastimaba jugando y yo corría a consolarlo. Otras veces me miraba con una profundidad en los ojos que me hacía olvidar que apenas tenía 5 años. José le enseñaba a trabajar la madera. Desde muy pequeño lo llevaba al taller, le mostraba cómo medir, cortar, lijar. Yo los veía juntos y sentía un orgullo inmenso,
porque Jesús, siendo Dios, se dejó formar por manos humanas. Se sometió a la lentitud del crecimiento, al aprendizaje, a la disciplina del trabajo cotidiano. No hacía milagros, no brillaba como una estrella en la plaza del pueblo, no caminaba sobre el agua ni sanaba enfermos, todavía no. En esos años, Él se escondía en lo ordinario, y fue allí donde aprendimos como familia el valor de lo sencillo. Nazaret era un pueblo de miradas, todos se conocían, todos murmuraban, algunos no habían olvidado cómo nació Jesús, otros simplemente lo veían como el hijo del carpintero, pero a mí no me importaba. Yo lo conocía de verdad, y cada día al verlo despertar, al escuchar su voz rezando, al ver cómo defendía a los más pequeños, me convencía aún más de que Dios estaba con nosotros. Un día, cuando Jesús tenía 12 años, fuimos a Jerusalén como todos los años para la fiesta de la Pascua. Era una tradición, una alegría. La ciudad se llenaba de peregrinos, los cantos, los sacrificios, la celebración. Era un momento sagrado. Pero esa vez, al regresar, Jesús se nos perdió. Todavía me duele recordarlo. 3 días. 3 días sin saber dónde estaba. 3 días preguntando si lo habían visto. 3 días con el corazón desgarrado. Y cuando lo encontramos, estaba en el templo, hablando con los maestros, discutiendo las escrituras como si hubiera vivido cientos de años. Todos lo escuchaban asombrados. Y cuando le reclamé, cuando le dije con lágrimas que lo habíamos buscado angustiados, él me respondió con algo que jamás olvidé. ¿No sabían que en los asuntos de mi Padre debo estar? Sus palabras eran dulces pero firmes, como si por un momento ese niño que acuné en mis brazos me recordara que no era solo mío, que pertenecía al Padre, que su misión era mayor de lo que mi corazón podía imaginar. Desde entonces, Jesús volvió con nosotros a casa. Fue obediente, amoroso, servicial, y aunque no volvió a desaparecer, algo había cambiado en mí. Empecé a comprender que cada día con Él era una preparación para algo más grande, más doloroso, más glorioso. Pasaron los años, lo vi convertirse en hombre, vi su cuerpo volverse fuerte, su mirada más profunda, su carácter más firme, pero también vi cómo seguía siendo compasivo, atento, lleno de amor por todos. En esos años ocultos Jesús se preparaba, y nosotros sin saberlo también. Porque a veces el silencio de Dios no es ausencia, sino formación. Y en ese silencio creció el Salvador del mundo. Si te gustó esta primera parte de la historia de María, no olvides darle like, compartirlo con alguien que lo necesite, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte la segunda parte. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga.